Hemos orado, pero me gustaría que para iniciar usted cerrara sus ojos un momento y le pidiera al Señor que le hable a través de la palabra, pero dígale usted, pídalo usted. Dígale: Señor, háblame, Señor, sensibilízame. Dígale: Espíritu Santo, dame sabiduría, dame entendimiento para comprender tu palabra. Señor, por mi parte te pido que lo que he preparado para tu iglesia, yo pueda ser un canal de bendición para ellos, y que la palabra de hoy, Señor, sea una palabra clara, entendible, y que este tema nos siga ayudando para comprender el cómo y el cuándo y muchos detalles de lo que será tu segunda venida. De antemano, Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza que nos vas a impartir en la mañana de hoy. Con gratitud oramos. Amén y amén. Bueno, yo les he dicho a ustedes ya por algún tiempo que uno de mis anhelos como pastor en esta iglesia es que usted no se vuelva solamente un lector de la Biblia, un escucha de la Biblia, sino que usted se vuelva un estudiante de la Biblia. De hecho, les he venido diciendo también últimamente que Dios nos está llamando a todos a ser teólogos. Un teólogo no es solamente el que va y recibe un diploma, un certificado, una aprobación por una universidad, por un seminario. No, todos los hijos y las hijas de Dios estamos llamados a ser teólogos, es decir, a estudiar a Dios, a conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, para mí es de mucho gozo poder aquí desde el púlpito tocar temas que a veces no se tocan sino en institutos bíblicos o en seminarios. Este tema, un tema de la segunda venida de Cristo, así punto por punto, desmenuzándolo, no es muy común que se haga en las iglesias tradicionales, pero para mí es un privilegio poder hacerlo en esta iglesia. Y estoy muy contento porque poco a poco yo he venido haciendo estos ejercicios un poquito académicos, profundizando en algunas cositas, y tenía un poquito de temor con este tema, porque este tema también es un poquito ladrilludo. Y tenía un poquito de temor, y entonces yo lo confeccioné para tener más o menos 7 predicaciones, máximo 8, y así lo tenía. Pero en la medida de estar hablando con ustedes, hacer ese feedback, venga, ¿cómo le está yendo? ¿Qué le parece el tema? ¿Cómo vamos? Más de uno me dijo: no, yo estoy encarretado con el tema, ¿por qué no lo ampliamos un poquito más? Bueno, entonces, viendo que había un buen ambiente en la iglesia, yo lo que he hecho es que he ampliado un poquito más el tema. Y les digo esto porque estamos en un acrónimo y yo sigo con mi lema: ¿cómo te lo enseño para que siempre lo recuerdes? Entonces, vengo ayudándoles con un acrónimo Parusía. Y en Parusía, con cada una de las letras es que estamos dando las conferencias, las predicaciones. Y ya estamos en la letra S. Y la letra S tiene que ver con señales de la segunda venida de Cristo, y este era un tema breve, ahí no me iba a quedar mucho, pero viendo que ustedes quieren más, entonces yo lo único que hago es darles gusto. Entonces amplío un poquito más el tema. Entonces, dentro de señales de la segunda venida de Cristo, si usted nos acompaña por primera vez, yo les he regalado un bosquejito de 3 puntos en las señales, para que le quede más claro. Cristo en Mateo 24, al menos el pasaje que estamos estudiando, habla de todas las señales, ahí están todas, ¿cierto? Yo las he agrupado en 3 partes. Una primera parte, señales antes del fin, cuando él mismo dice, cuando Jesús mismo dice: cuando vean estas señales, todavía no es el fin, no ha empezado el fin todavía, pero vayan estando atentos porque me estoy acercando. Viene una segunda división y tiene que ver cuando ya va a iniciar, y después viene la tercera, que son señales que acompañan el fin del mundo. También les he ayudado con recursos también mnemotécnicos para que memoricen estas señales. Entonces, dentro de la primera división, yo les regalé a usted realmente 4 puntos, y dentro de esos 4 puntos me gustaría que los agruparan en 4 letras y trate de memorizarlo. AGTH, AGTH. Es fácil con el ATH, agréguele la G, AGTH. Entonces, estuve compartiendo con ustedes sobre el anticristos, estoy hablando de guerras, estoy hablando de terremotos y estoy hablando de hambrunas. Y en esas 4 divisiones
también les dije y me adelanté al punto que empiezo hoy, pero yo me adelanté, ¿ok? Me adelanté diciendo que al final de los tiempos, cuando ya esto se vaya a acabar, esos 4 puntos van a estar en su máxima expresión. Entonces ya no va a haber anticristo, sino un anticristo final. Ya no va a haber guerras y rumores de guerra, sino una guerra final. Y ya no va a haber hambrunas, pestes, sino que va a haber una hambruna final y una peste final, ¿ok? De eso es que estuve hablando, no ahondamos mucho. Ya la semana pasada compartí con ustedes, seguí con las señales, pero ya dentro de las señales, cuando inicia el periodo del fin, les dije a ustedes también 4 señales, compartí 4 señales. Les regalé también un recurso mnemotécnico con la letra A, todo lo dije con la letra A. Entonces, dentro de ese recurso mnemotécnico, yo les hablé a ustedes del anticristianismo, les hablé de la apostasía, les hablé de un amor que se va a estar disminuyendo en las personas y por último les hablé de la aprobación de la ONU para la restauración de Israel como nación. Amados, espero que me haya ido bien con este resumen. Un minuto para desatrasar a los amigos que nos visitan por primera vez. Y ahora sí, entramos con la predicación del día de hoy. Vamos a empezar donde dejé el tema la semana pasada. Ahí voy a empezar. Entonces, señales que acompañan el periodo del fin. Y aquí va la primera, que sería la 9ª señal que he venido compartiendo con ustedes. Esta es ya la 9ª señal, pero es la primera de hoy. ¿Están conmigo? Bien, aquí va. Asedio militar contra Jerusalén. Asedio militar contra Jerusalén. Ya saben que yo le he dado nombre a las señales. En la Biblia no está eso, yo se lo doy para que usted lo memorice. A esta señal la voy a llamar señal militar, una señal militar. Asedio es estar algo rodeado, ¿ok? Entonces, voy a empezar, repito, donde dejé el tema la semana pasada. Cuando la ONU llega ese momento en que le da el estatus de nación al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y los israelitas empiezan a llegar a ese territorio, por supuesto un territorio pequeño comparado con todo el territorio que ellos tenían antes, pero al menos les permitieron volver. Pero ese territorio obviamente estaba ocupado por siglos, por árabes, ahí había palestinos. Entonces cuando llega a Israel se armó el problema, se armó el conflicto. ¿Por qué? Porque los árabes no estuvieron de acuerdo con lo que la ONU hizo. Entonces, desde el mismo momento en que los israelitas llegaron a su territorio, desde ese momento hasta el día de hoy, ha estado en guerra. Israel siempre ha estado atacado por los palestinos, por los árabes, porque nunca han estado de acuerdo con eso que hizo la ONU. ¿En qué año? Ustedes ya son expertos en escatología. 1948. Desde el 47 empezaron los procesos, pero ya se oficializó en 1948. Entonces, yo voy a mostrarles rápidamente, no voy a entrar obviamente en profundidad en esta historia, porque mi papel es más como pastor y como teólogo, no tanto como historiador. Ya como historiador usted puede investigarlo en San Google o en otros campos, pero yo voy a meterme más es con la palabra del Señor. Pero para poderme meter con la palabra, tengo que ubicarlos un poquito a ustedes en la historia. Y déjeme darle un pequeño repaso de todas las guerras que ha tenido Israel desde el momento en que llegó en 1948 hasta el día de hoy. Entonces déjeme darle la primera guerra que tuvo. La primera guerra se llamó la Guerra de Independencia. Y la Guerra de Independencia fue en 1948, el mismo año en que ellos llegaron. Duró un año esa guerra. 1948, 1949. ¿Qué países se involucraron en esa guerra? Estuvo obviamente lo que tiene que ver con Irak, Egipto, Líbano, Siria, Transjordania. Todos atacaron a Israel. Una de las cosas que vamos a ver en medio de todo esto, cuando usted empiece a investigar un poquito más y lo quiere hacer, es que siempre que los atacaron de manera milagrosa, siempre Israel ha ganado. Siempre. Dios los ha protegido, Dios los ha defendido. Y eso ha sido, por eso les decía a ustedes la semana pasada que a Israel se le llama el milagro de Dios, porque es un milagro que todavía sobreviva y que siga
sobreviviendo como nación. Repito, esa fue la primera guerra, el mismo año que llegaron. Después, en 1956, ocurre la guerra del Sinaí. Y la guerra del Sinaí, los países que estuvieron implicados fue Francia, Israel, Gran Bretaña, y todos estuvieron contra Egipto, obviamente defendiendo a Israel. Entonces Israel siempre ha tenido también aliados. Entonces eso ocurrió en 1956. Ahora, después ocurre otra guerra, y esa guerra ocurre en 1967, el año en que yo nací, muy importante. 1967, ese año ocurre lo que se llama la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Y de manera milagrosa, Israel sale avante. ¿Y por qué digo de manera milagrosa? Porque otra vez estaban atacados, y lo que hizo Israel fue que de manera sorpresiva atacó a Egipto, a Siria y a Jordania. Israel siempre ha sido con su ejército muy atrevido, porque desde el momento en que ellos llegaron en 1948 y que estuvieron en guerra, Israel empezó a prepararse, y es uno de los ejércitos mejor preparados del mundo. Muchas naciones van a Israel a preparar sus ejércitos. Ellos tienen armas sofisticadas, y es un territorio pequeño, y es una nación pequeña comparado con el mundo entero. Entonces, decirles que siempre ha estado en guerra. Después, en 1973, ocurre otra guerra. Los países implicados, Egipto, Siria, contraatacan a Israel, pero en esa oportunidad tuvieron el apoyo ¿de quién? De Irak, de Jordania y de la antigua Unión Soviética. Interesante esto que les estoy diciendo, lo que es actualmente Rusia. Vayan viendo, porque estoy uniendo esto para llegar a algo que les voy a decir al final. Entonces, esto se le llamó la guerra del Yom Kippur. Y algo que también les voy a adelantar: la mayoría de estas guerras, los ataques que tuvieron las naciones las naciones vecinas de Israel, siempre, la mayoría de las veces, han aprovechado los días religiosos. Han atacado a Israel cuando ellos están en fiestas religiosas, porque es el momento más sensible, es el momento donde de pronto hay quietud. Si es un día de reposo, no trabajan los judíos que guardan el día del sábado. Entonces ahí es donde muchas veces los han cogido, como los cogieron ahora, con las manos abajo, ¿cierto? Para decirlo bonito. Entonces, guerra del Yom Kippur. Después, en 1982, duró un año esa guerra, hasta el 83, ocurre la guerra del Líbano. Entonces, mire que estamos hablando de cierto periodo, siempre ha estado en guerra. Países implicados: Israel, Líbano y Siria. Repito, no estoy dando detalles del porqué de las guerras, no estoy entrando en detalles, solamente las estoy nombrando, ¿ok? Ya algo que yo quiero que ya le preste atención, porque aquí es donde esto se empieza a complicar, es en 1987. Quiero que tenga esa fecha muy referenciada. 1987 ocurre una guerra, a esa se le llama la Intifada. Intifada. ¿Por qué Intifada? Porque es un levantamiento popular contra los israelitas. Israelíes se le llama ahora, ¿cierto? Es un levantamiento popular. Los palestinos se enfrentan al ejército israelí. ¿Con qué? Se enfrentan con piedras, con palos, etcétera, etcétera, pero también empiezan a hacer armas caseras, cohetes, etcétera, etcétera. Y ese mismo año, en 1987, se fundó la organización islámica extremista Hamas. 1987. Y se funda esa organización con el único objetivo de exterminar a Israel. Ese es el único objetivo de Hamas hasta el día de hoy. Ahora, de 1987 saltamos. Hubo un buen periodo de paz, de tranquilidad, entre comillas, porque siempre hubo brotes por ahí, pero guerra como tal no la hubo hasta ahorita. ¿Qué día? Esa nos tocó a nosotros. ¿Qué día? Venga. No le estoy preguntando por la del Líbano ni por la del Yom Kippur. Le estoy de ahorita. ¿Qué fecha? 7 de octubre. ¿De qué año? 7 de octubre del 2023. Estamos hablando del último episodio que estamos viviendo. Por sorpresa, Hamas atacó
a Israel, y en este momento ustedes saben que ya hay varias naciones implicadas en este conflicto. Ya saben que Rusia ha estado ahí coqueteando, ya saben que China está coqueteando, ya saben que Estados Unidos está ahí como aliado de Israel, ya sabe que la Unión Europea a veces juega de un lado, juega del otro, y esto se está complicando. Ahora en este momento estamos un poquito en tregua, en entrega de rehenes. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo esto, iglesia? Porque yo les dije a ustedes que Israel es el reloj profético de Dios. Si queremos saber cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo, si está muy cerca, siempre estemos observando qué está pasando en Israel. Y a partir de 1948 estamos en cuenta regresiva. Pero estos ataques que han habido es más o menos una muestra de lo que va a ocurrir en la última guerra. Porque la última guerra será en Israel. La última guerra se librará ahí cerca de Jerusalén. Esa es la última guerra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y en la última guerra Israel va a ser asediada por sus vecinos, por naciones, pero ya no por 2 ni por 3, sino por muchas naciones que van a invadir a Israel. Israel siempre ha salido avante en todas estas guerras. Dios le ha protegido de manera milagrosa, han ganado, pero en la última van a perder. Van a perder momentáneamente porque van a ser invadidos, van a ser saqueados, van a ocurrir cosas terribles, pero después llegará Jesucristo a libertar a su pueblo y a establecer su reino sobre la tierra. Eso está en la Biblia y yo quiero mostrarles a ustedes lo que dice la Biblia. Así que por favor, abra su Biblia, o lo puede ver en pantalla también, Zacarías capítulo 12, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya, mire la palabra, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Es decir, va a haber un asedio sobre todo Israel, sobre toda la nación. Ahora, 2 capítulos más adelante, Zacarías profetiza, inspirado por el Espíritu Santo, hablando lo que va a pasar en el fin del mundo, y dice lo siguiente, Zacarías 14, versículos 1 y 2. Viene el día del Señor, en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Terrible, es una profecía terrible. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Iglesia, déjenme decirles algo, porque también vengo haciendo un ejercicio, porque yo quiero preparar maestros de la Biblia en esta iglesia. Una de las cosas es que cuando hablamos de profecías de la Biblia, todas las profecías tienen cumplimiento literal. Y cuando uno interpreta la Biblia se interpreta de manera literal, a no ser que el contexto me diga que lo interprete de manera espiritual. Todas las profecías con respecto a la primera venida de Jesús, con detalles, que nacería en Belén, con todos los detalles, los detalles de su muerte, los detalles de su primera venida en todos sus aspectos, todo se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué entonces no se va a cumplir al pie de la letra todo lo que tenga que ver con la segunda venida? Eso es lo que le quiero decir. Por eso les llamaba la atención a ustedes en semanas anteriores que muchos intérpretes de la palabra, cuando leían que Jerusalén iba a volver otra vez, que Israel iba a volver a Jerusalén, decían que eso era imposible. Eso fue antes de 1947. Pero cuando ya la ONU empezó a decir que sí, que le iban a dar el estatus, y en 1948 que se hace una realidad, ahí es donde mucho intérprete de la palabra dijo, definitivamente esto hay que interpretarlo todo de manera literal. Entonces, lo que les estoy hablando de Israel, Israel siempre ha tenido estos procesos, siempre lo hemos visto, siempre hemos visto asedio de otras naciones. Es más, Mateo 24, que es un pasaje que de paso les digo, es uno de los capítulos más difíciles de interpretar de la Biblia. Eso no es tan fácil, lo que estamos tocando aquí no es tan fácil.
Mateo 24 se divide en dos escuelas. Hay maestros de la palabra que dicen que todo eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Hay otros maestros que dicen no, nada se cumplió ahí, todo es futuro. Y hay otros como yo que creemos que parte se cumplió en el año 70, pero otra parte se va a cumplir en el futuro. Siempre con mi lema, ni tan tan, ni muy muy, siempre ubicándome como en la mitad. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que Jesús dijo en Mateo 24 se cumplieron en el año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 Roma, con el emperador, con el general Tito, invadió Jerusalén. Saquearon la ciudad, destruyeron el templo. Y hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Lo único que hay es el muro de las lamentaciones. Y eso es lo que les quiero decir, que todo se ha cumplido al pie de la letra. ¿Por qué no se va a cumplir entonces al pie de la letra lo que dice la palabra? Que muchas naciones van a asediar a Israel. Mire, solamente para que refresquemos la memoria, 7 de octubre. No porque ese día tan especial haya nacido el ser querido que tengo allá atrás, mi esposa. No, ese día también lo vamos a recordar como un tiempo muy delicado, un tiempo en la profecía bíblica para nosotros muy especial. ¿Por qué? Porque eso nos está mostrando que esto se está acercando al final. Jamás, escúcheme, ya llevaban muchos años, como les mostré ahora, todo muy quietecito, pero cuando se fundó esa organización estuvieron planeando cómo atacar a Israel. Eso no fue de la noche a la mañana. A Israel no se le ataca así de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana ustedes saben lo que pasó, más de 1,500 muertos, así, en un momento. Y ustedes saben que muchas cosas no han salido por televisión porque no se ha permitido, porque son cosas macabras, brutal. Eso ni siquiera lo han mostrado, lo han censurado. Bebés decapitados, mujeres violadas. Así que cuando veo este pasaje, será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Eso ya ha pasado, acabó de pasar. Pero va a pasar en su máxima expresión, porque ya no va a ser un grupo, van a ser naciones que van a atacar a Jerusalén. Es más, la mitad de la ciudad, dice la Biblia, la profecía, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto es delicado. El profeta Joel, el Espíritu Santo también le mostró lo que iba a pasar. Y en Joel capítulo 3, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor: porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Eso ya lo dije en semanas anteriores. ¿En dónde va a ser la última guerra? ¿En dónde va a ser? Yo les mostré a ustedes, en el valle de Josafat. También se le llama el valle de Megido, ¿cierto? ¿Se acuerda que estuve compartiendo con ustedes varios nombres que se le da? Armagedón, también estoy hablando con ustedes, se les da varios nombres. Dice: reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Ahora, cuando yo veo estas profecías y miro cuando Jesús está hablando de las señales en Mateo capítulo 24, pero cuando miro también los otros pasajes paralelos de Mateo, algo que usted tiene que hacer como estudiante de la Biblia, cuando lea un pasaje, mire en dónde más se repite ese pasaje. Mateo es un evangelio sinóptico. Sinopsis quiere decir que es un evangelio que tiene una estructura muy parecida a otros evangelios como Lucas y como Marcos. Los tres tienen un bosquejo muy similar de lo que Jesús dijo e hizo. ¿Ok? Se le llaman sinópticos. El evangelio de Juan es diferente, habla de la vida de Jesús desde otra óptica, pero los cuatro son necesarios para entender qué hizo Jesús y qué dijo Jesús. Entonces, yo tengo que mirar a Mateo 24 a la luz también de Lucas y Marcos. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué palabras recogieron de Jesús de este sermón del Monte de los Olivos? ¿Qué dijeron ellos sobre las señales? ¿Algún detalle adicional? Y eso es lo que les quiero mostrar en la mañana de hoy. Lucas, que es un historiador, nos da un detalle adicional en Lucas 21. Lucas capítulo
21, versículos 20 al 22. Repito, es el pasaje paralelo de Mateo 24. Y mire lo que dice Lucas. Pero cuando ustedes, está hablando Jesús, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Esto ya no lo dijo Zacarías, esto ya no lo dijo Joel, esto lo dijo el profeta de profetas, Jesús. Versículo 22. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son días ¿de qué? De venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Toda la profecía se tiene que cumplir. Iglesia, y eso es lo que pretendo mostrarles en este estudio, también para que ustedes vean que las profecías de la Biblia se han cumplido, y por eso la llamamos palabra de Dios. Esta no es palabra de hombre, la escribieron hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Esta es palabra de Dios, se cumple porque se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, aquí yo quiero mostrarles que en este pasaje, que es repito, el pasaje paralelo de Mateo 24, estas palabras de Jesús tuvieron un cumplimiento parcial. El cumplimiento parcial lo tuvieron, repito, en el año 70 después de Cristo. También destrucción, violación de mujeres, cosas terribles se cumplieron al pie de la letra, pero no en su máxima expresión. Ahora, esto que estoy mostrando y que les estoy diciendo a ustedes es porque al final de los tiempos va a ocurrir algo similar. Y lo que quiero mostrarles es la parte buena, la parte positiva. Y la parte positiva es que en medio de esa disciplina que Dios tiene con Israel, porque es una disciplina también, porque ellos negaron al Mesías, ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías, y por eso han sido disciplinados y van a tener una última disciplina muy fuerte, muy fuerte. Pero la noticia bonita y buena es que al final Dios vendrá por segunda vez, Jesucristo, y va a libertar a su pueblo. Y eso es lo que Zacarías también nos dice. Zacarías no se queda solamente hablando de lo que le va a pasar a Jerusalén, sino que Zacarías nos dice cómo va a terminar, y a Dios gracias, todo va a terminar muy bien. Zacarías 14, versículo 3, después de hablar de lo que le va a pasar terrible a Jerusalén, a Israel, dice que entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Yo ya les hablé de eso, el día de la batalla de Dios, ¿cierto? Armagedón, ya les hablé de eso. Entonces, cuando yo veo en esta gran manifestación profética del tiempo del fin, terrible lo que va a pasar, pero frente a esto se va a unir otro evento significativo en torno a Israel. Por eso hoy pretendo, mi predicación se está centrada y se va a centrar solo en Israel. No voy a hablar más hoy, no va a ser tan larga como otras conferencias, hoy va a ser más corta. Solamente voy a hablar de Israel. Ya la próxima semana voy a hablar de otros temas, de otras señales que sí implica a toda la humanidad. Pero esto tiene que ver especialmente con Israel. Entonces ya les regalé la primera A del día de hoy. ¿Cuál es? Asedio militar contra Israel. Aquí va la segunda A, la segunda señal de esta mañana, la 10ª señal de toda la serie, la abominación desoladora. Yo sé que muchos han leído ese texto muchas veces y no saben qué significa. Una de las cosas que tenemos los latinos, creería yo que en otras regiones también, pero yo tengo que hablar de los latinos, es que nosotros tenemos una mala costumbre, y es que a veces leemos algo y nos encontramos con una palabra rara y la dejamos así y seguimos, y no nos tomamos la molestia de ir a investigar en un diccionario qué significa esa palabra. Y lo mismo pasa con la Biblia. Muchos leen palabras raras y no investigan qué significa esa palabra rara, porque lo he hablado con muchos creyentes. Ay, sí, Renzo, por años yo he leído eso de la abominación desoladora y nunca entendí. Hasta ahora que usted lo explicó. Hasta ahora que lo explicó. Entonces, la abominación desoladora, a esta señal yo la he llamado la señal religiosa judía, porque la semana pasada
les hablé de una señal religiosa, pero cristiana. Cuando les hablé anticristianismo, tenía que ver con nosotros los cristianos. Esta señal tiene que ver más con Israel, ¿ok? Con Israel. Cuando Jerusalén sea tomada, ¿cierto?, por estas potencias extranjeras, por naciones aliadas, vecinas, va a dar comienzo a lo que la Biblia llama, a lo que Jesús dijo, retomando también de lo que dice el libro de Daniel, va a pasar la abominación desoladora. Y para entender qué significa esto, vamos a ir entonces a nuestro pasaje de texto, de estudio, Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 vamos a leer los versículos 15 al 20. 15 al 20. Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién está hablando en Mateo 24? Jesús. Jesús dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, así lo traduce Nueva Biblia de las Américas, Reina Valera, y otras versiones traducen la abominación desoladora. Aquí dice la abominación de la desolación, es lo mismo. Entonces, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel. ¿Quién dijo eso? Daniel. Por eso un paréntesis pequeño, por eso cuando yo empecé a enseñar Daniel en esta iglesia, yo estudié la primera parte con ustedes, los primeros 6 capítulos. La segunda parte de Daniel es profética. Y cuando yo me empecé a meter en el capítulo 6 y capítulo 7, me di cuenta que la iglesia no estaba preparada para el estudio de Daniel. Entonces paré y dije, en su momento retomaré Daniel, pero cuando la iglesia esté preparada. Con este estudio de la segunda venida de Cristo, ustedes sí están ya preparados para un estudio de Daniel, que si el Señor me lo permite, lo estaré retomando en los próximos años, si no viene el Señor antes por nosotros, ¿ok? Entonces, recuerde que yo no dije que nos vamos en septiembre. ¿Sí nota la diferencia? Ojo con la diferencia. Entonces, Mateo 24, sigo leyendo. Ahora, dice otra vez: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación del que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda. Hay que entender, porque si no nos vamos a quedar aquí en las mismas. Versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté, mire que es parecido a la señal anterior, porque esto va simultáneo. Ese asedio militar, ahí va a haber la abominación de eso, sino que yo lo estoy repartiendo en 2 señales. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de la casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Y mire lo significativo del versículo 20: oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Mire los ataques que han ocurrido. El ataque de ahora del 7 de octubre fue en un día religioso especial. Pues bien, el último ataque parece ser que también va a ser un día religioso, porque así ha sido el común denominador. Lo que hemos visto, el hilo conductor siempre ha sido así. Creo que diferente no será la última guerra que va a suceder, y sobre todo el último ataque contra Israel. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Cuando Jesús dice, hace referencia a Daniel. Repito, no voy a tocar esos pasajes ahora, pero como veo que muchos de ustedes ya han adquirido la disciplina, el buen hábito de tomar apuntes en la iglesia, le voy a regalar para ustedes unas citas para que escriban. Daniel capítulo 9, versículo 27. También en Daniel capítulo 11, versículo 31. Y en Daniel capítulo 12, versículo 11. Así que aquí están las 3: 9:27, 11:31 y 12:11. En esas citas bíblicas se hace referencia a la profanación del templo de Jerusalén mediante la introducción de elementos idolátricos e impuros. Entonces, cuando se habla de abominación desoladora, tenemos que unir las 2 cosas. Unimos lo que es profanación del templo, pero también unimos lo que es un ataque, una invasión sobre Jerusalén. Por eso hablamos también de desoladora, ¿ok? Pero hablamos sobre todo de abominación, un sacrilegio que va a ocurrir en el templo, ¿ok? Entonces, este concepto
tiene precedentes históricos. Ahora, ¿cómo así, Renzo, que precedentes históricos? Lo que va a pasar al final, el precedente lo tenemos con Israel, con la destrucción en el año 70, ¿ok? En el año 70. Pero la abominación desoladora tenemos un precedente 160 años antes de Cristo. Ustedes saben que Israel a lo largo de la historia fue invadida por naciones, saqueada por naciones. Y hubo una época antes de Cristo que los griegos eran la potencia y los griegos saquearon, invadieron, dominaron a Israel. No voy a entrar en detalles, pero para refrescar la memoria de algunos historiadores o para que al menos conozca algunos detalles en esta mañana, en el año 160 antes de Cristo, Antíoco Epífanes, un líder griego, lo que hizo ese hombre cuando tomaron a Jerusalén, entra al templo. Y lo que hizo este hombre es que en el altar del templo de Jerusalén, que ellos siempre tuvieron templo, los israelitas siempre tuvieron templo, siempre, 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 se los destruían, volvían y lo levantaban, o Dios usaba reyes y emperadores paganos para que lo levantaran. El último fue en el año 70 destruido. Hasta el día de hoy ya no ha habido templo en Jerusalén, pero el templo ha sido algo muy importante para ellos. Y entonces Antíoco Epífanes en el altar del templo lo que hizo fue que sacrificó cerdos. Cerdos. En el altar se sacrificaban animales, los judíos sacrificaban animales, todos los rituales que conocemos del Antiguo Testamento, corderos y muchos otros sacrificios, que todo apuntaba a la venida de Cristo. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes conocen todo eso. Pero esos sacrificios de animales, entre los judíos, los cerdos son inmundos, ni los tocan. Ahora este hombre vino y derramó la sangre de cerdos en el altar. Eso fue una abominación, eso fue un sacrilegio. Y no solamente hizo eso, sino que Antíoco Epífanes colocó una estatua de Zeus en el altar, en el templo. Sacrilegio, sacrificio de animales impuros, una estatua en el templo de un ídolo, nada menos y nada más que de Zeus, el principal dios de los griegos. Ahora, estos detalles, ustedes van viendo que cada semana vamos ampliando cositas, vamos ampliando cositas. Ahora ya saben mi metodología, ahora nos retrocedemos otra vez para tomar cosas que ya les he enseñado, pero a la luz de lo que les enseñé hoy, lo van a entender mucho más. Entonces, volvamos a leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra qué va a pasar con el anticristo final. Un prototipo, hablando de Antíoco Epífanes, un prototipo, el último anticristo. Y miren lo que va a pasar. Y aquí está, y se los voy a leer en esta mañana. Que nadie los engañe en ninguna manera. Hablando de la segunda venida de Cristo, ya expliqué eso largo y tendido. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y aquí está la frase que hoy la van a entender mejor. De manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Lo que me está diciendo es que al final de los tiempos va a haber un componente religioso. Este hombre va a hacer cosas en Israel, se va a sentar en el templo. Ahora no hay templo. Ya voy a explicar un poquito eso. Otro pasaje que arroja luz qué va a pasar al final de los tiempos con ese anticristo, con ese personaje final y con respecto a la abominación desoladora, nos da mucha luz. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 15. Y dice la palabra del Señor: vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además,
engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. No voy a entrar en detalles porque con el favor de Dios, repito, estaré tocando estos pasajes en los próximos años si el Señor me regala la vida y estamos acá. Pero ahora solamente quiero decirles que a la luz de Tesalonicenses y a la luz de Apocalipsis 13, estos pasajes nos muestran ya muy claro que la abominación desoladora se relaciona con la profanación del templo de Jerusalén y con lo que dijo Jesús. Muy posiblemente tómelo como una probabilidad con la colocación también de la imagen de la bestia ahí en Jerusalén. ¿Para qué? Para que la gente lo adore. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a pasar. Van a obligar a las personas a adorar esa imagen. Vamos más adelante a hablar lo que va a pasar con la marca de la bestia. Todavía no estoy entrando en eso. Ese es un tema que tengo para esta serie que lo estaremos tocando en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, si el Señor me regala la vida. Bien, iglesia, profundizando un poquito, en Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando Jesús habla de la abominación desoladora, aquí hay un elemento que quiero llamarles la atención. Dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, esto tiene implicaciones. Y las implicaciones que yo veo acá es que parece ser la implicación de que va a haber un templo. Porque si no hay lugar santo, ¿en dónde va a haber una abominación? Tiene que haber un lugar sagrado, un lugar santo, donde lo van a colocar, donde van a hacer un sacrificio o donde van a colocar un ídolo. Entonces ahí está el debate. Muchos que les gusta la profecía bíblica sostienen de manera dogmática que se va a levantar un templo. Yo me cuido mucho con eso. Me cuido mucho con eso. Si hay un deseo de levantar un templo, claro, Israel siempre lo ha querido. Es más, a mí que me gusta hacerle seguimiento a todas estas cosas, yo este tema lo he estudiado, solamente que yo soy muy silencioso y muy calladito, porque yo estas cositas simplemente las guardo en mi corazón, pero casi no las ventilo, porque es que es muy fácil dogmatizar cosas que la Biblia no dice. Hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con la palabra. Sí, yo hace rato sé que ya están todos los utensilios del templo, claro, porque los judíos quieren hacer un templo. Ya está todo está listo. Hay un pequeño inconveniente que no es pequeño, es gran inconveniente, y es que donde está esa mezquita, esa cúpula, ahí es donde debe de construirse el templo. ¡Ja! Complicado. Entonces, déjenme decirles algo. Voy a tratar de sentar una posición equilibrada con esto. Y voy a tener argumentos para decirle que no necesariamente tiene que haber un templo. No necesariamente. Porque a lo largo de la historia de Israel, cuando Israel ha sido atacada y no han podido levantar el templo o volver a reconstruir las murallas, etcétera, etcétera, del templo, ¿qué ha hecho Jerusalén? ¿Qué ha hecho Israel? Ha levantado un altar momentáneo. No necesariamente un templo. Ha levantado un altar. Es decir, algo pequeño para hacer sacrificios y poder hacer sus rituales. Y eso para los estudiantes, le voy a regalar una cita bíblica para que lo lea en su casita. Esdras capítulo 3 versículo 2. Lea el contexto también. Pero ahí en Esdras va a poder ver que se levantó un altar. Y hay sacrificios, claro, hay sacrificios. Entonces, lo que sí parece ser con todo esto es que se van a volver a hacer sacrificios en Israel de animales. Parece ser, tómelo también como una probabilidad. ¿Por qué? Porque repite el argumento que yo he venido dándoles. Las profecías se han venido cumpliendo ¿cómo? Literalmente. ¿Por qué esta no se va a cumplir literal? Si lo más difícil era que se cumpliera literal, que volviera Israel a tener territorio y nación, eso no era lo más difícil. ¿Difícil construir un templo? No. ¿Difícil construir un altar? No. Eso créame que tarde que temprano lo van a hacer. Pero no dogmaticemos, porque en elementos de profecía tenemos que tener mucho cuidado. Quedémonos con lo que dice la Biblia. Sí, es cierto, como yo, podemos dar algunas posiciones, algunas opiniones personales, y ahí es donde uno se cuida diciendo probablemente. Y eso es lo que estoy diciendo en esta mañana. Probablemente se construya un templo, pero puede ser que también se construya un altar. Lo que sí va a ocurrir
es una abominación. Eso sí que es cierto que se va a cumplir. ¿Me estoy entonces comunicando, iglesia? ¿Vamos bien con esto? Ok, entonces es crucial que comprendamos la gravedad de estos tiempos en los que vivimos, porque nos estamos acercando al cumplimiento total de todas las profecías. Todo se nos está cumpliendo al frente de nuestros ojos. Lo estamos viendo. Entonces, iglesia, y con las señales que voy a compartir la semana que viene, que tienen que ver con toda la humanidad, a ustedes les va a quedar mucho más claro este tema. Por eso tiene que decirle a la persona que está al lado suyo, dígale, no puedes faltar la próxima semana. Dígale. ¿Ya le dijo? Ok, iglesia, quiero terminar con unas aplicaciones muy sencillas, porque ya las hemos venido dando semana tras semana. Jesús dice que su venida será cuando el mundo menos lo espere. Y ese es el gran dilema con la enseñanza de Jesús, donde muchos se han equivocado. Porque Jesús, por un lado, nos dice que hay señales. Y son señales que uno las ve y dice, esta todavía no se ha cumplido, entonces él todavía no viene. ¿Cierto? Pero por otro lado, Él nos dice, vengo en el momento que menos lo esperen. Hay que creer las dos cosas. A eso se le llama dilema. Aquí hay como una paradoja. Está por un lado señales, por otro lado vengo en el momento que ustedes menos lo esperan. Es tanto que yo estoy en este momento, para los que me vienen acompañando ya 2 meses con este tema, con esta serie. Aquí los amigos que nos visitan, esto es como Netflix. Aquí es por series. Aquí es por series. Y cada 8 días vamos aumentando, ¿ok? Esta es primera temporada. Porque después vamos a hablar de segunda venida de Cristo, segunda temporada, ¿ok? Esta es la primera temporada. Entonces, decirles que los que me han venido acompañando en este tema, yo primero traté con ustedes el cómo viene. Ahora estoy en el tema del cuándo viene. Y ahí es donde tenemos que recordar la cita bíblica de Mateo 24, versículo 36, que fue la aplicación que hice la semana pasada. Entonces, la aplicación de hoy, arranco donde la dejé la semana pasada. Versículo 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, aquí hay una Biblia nueva que dice que el otro que sabe también es Armando Alducín. Él también sabe, él sí sabe la fecha de la venida del Señor. Qué ironía, ¿cierto? Uy, qué ironía. Estoy como irónico en esta mañana, ¿cierto? Estoy como irónico. Versículo 36 y el 37 dice, porque como en los días de Noé, ahí lo tenemos. Yo quiero que mire ese pasaje. Si no tiene Biblia, mírelo en pantalla. Versículos 37 al 39. Porque como en los días de Noé, mire que fue inmediatamente cuando dijo, nadie sabe la venida del Señor. Y dio señales. Y ya había dado señales. Pero ahora él dice, esta es la paradoja, el dilema. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué? Y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Noé predicaba año tras año, predicando sobre un juicio. Año tras año predicaba y la gente no le creía. Mire, el mundo se está acostumbrando a ver todas estas señales. El mundo se está enseñando a ver terremotos, se está enseñando a ver hambrunas, se está enseñando ya a ver plagas, se está enseñando a ver todo esto. Ya la gente no se está enfocando mucho en eso. Sí, otro terremoto. Sí, otro virus. Sí, hay otro virus en China. Pero la gente no está pensando en la segunda venida de Cristo. La gente no está pensando en un fin. La gente no está pensando en un juicio final. Lo triste es que la misma iglesia que deberíamos de ser, que somos del día, no de la noche, para que la venida del Señor no nos vaya a sorprender como ladrón en la noche. La triste realidad es que como iglesia a veces seguimos dormidos. Yo dialogaba con algunos hermanos de la iglesia.
han venido pensando en la segunda venida de Cristo porque yo estoy dando el tema hace 2 meses. Pero antes yo le he preguntado a algunas ovejas, ¿usted pensaba en la segunda venida de Cristo como algo que ya estaba a las puertas? No, pastor, no. Y esa es la triste realidad. Creyentes están viviendo la vida de Noé, en la época de Noé, comiendo, bebiendo, trabajando, casándose, planeando casarse. Normal, la vida normal. Básicamente lo que Jesús está diciendo acá, va a ser una existencia donde la gente se va a comportar como si esto no se fuera a acabar, como que si no pasara nada. Otra vez, amados, discúlpenme que sea tan repetitivo. Esto se trata de enfoque. Esto se trata de enfocarnos. Esto se va a acabar. Estamos en recta final. Y si estamos en recta final, ¿cómo voy a seguir yo todavía despistado y desorientado? No me vayan a malinterpretar. No vaya a ser lo que han hecho algunas sectas. Sectas como los Testigos de Jehová, por colocar un solo ejemplo. Cuando le pusieron fecha a la venida del Señor, la gente les copió, la gente les creyó. ¿Y qué hicieron? Se salieron de la universidad, dejaron los negocios, dejaron todo, dejaron sus trabajos, que porque el Señor ya venía. Eso es ser uno irresponsable. No haga eso. Que el Señor nos encuentre planeando, proyectando. Tenemos que seguir la vida normal, pero ojo, con estas directrices, con estas señales, normal entre comillas, porque no podemos estar desenfocados. Pero no vaya a dejar de hacer lo que está haciendo, a no ser que Dios tenga un llamado especial para ti y que tengas que dejar muchas cosas. ¿Me estoy comunicando, iglesia? ¿Sí me estoy comunicando? Esto es delicado y lo tengo que decir así porque también les voy a decir algo que les va a sonar un poquito fuerte. Y si de pronto el Señor nos llega ahora y se demora otros 1000 años, porque un día para el Señor es como 1000 años. Yo no lo sé, por eso para mí es muy atrevido dar fechas. Yo soy de los que creo que estoy en la recta final. Yo creo que estamos a las puertas, por eso estoy predicando este tema. Pero también sé que para Dios es un día como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto se puede extender, porque Dios siempre nos ha dejado así. Siempre a lo largo de la historia nos ha mostrado señales que se están cumpliendo, donde hemos podido identificar un prototipo de anticristo, donde hemos visto guerras, donde hemos visto terremotos, donde hemos visto todo esto. No tanto como ahora, pero siempre la iglesia ha estado pensando que el Señor viene ya. Por eso Pablo decía, nosotros los que estemos vivos, Pablo creía con toda certeza y seguridad que el Señor venía cuando él estuviera vivo. Él creía eso. Y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados con ellos en el aire. Él creía eso. Iglesia, preparémonos. Que cuando el Señor venga nos encuentre metiditos en las cosas de Dios. Por favor, no dejando todo que porque Él llega mañana. No. Tenemos que vivir la vida como si fuera el último día de nuestra vida. Preparados. ¿Cuántos años haces que asistes a esta iglesia y todavía no has hecho el curso de membresía? ¿Cuántos años haces que asistes a esta iglesia y no estás en un ministerio? ¿Cuántos años haces que no evangelizas? ¿Cuándo fue la última vez que te ganaste una persona para el Señor? ¿Cuánto hace que no tienes tu devocional, que no oras, que no lees la Biblia? Solo lo haces cuando vienes el fin de semana. Eso es lo que le quiero decir en esta mañana, que el Señor nos está llamando a prepararnos. Recuerde la parábola de las 10 vírgenes. Cierra tus ojos y oramos mientras yo le digo algo. En esa parábola de las 10 vírgenes, recuerde esas 5 vírgenes prudentes, planificadoras, sensatas, que planeaban la vida, que eran muy respetuosas de las direcciones, de las directrices, de lo que estaba pasando.
Por eso se le llaman previsoras. Llenaron sus lámparas de aceite, llevaron aceite de reserva, y cuando vino el novio estaban preparadas y pudieron participar de la fiesta, de las bodas, con el novio, con la novia. Que no te vaya a pasar lo de las 5 vírgenes insensatas, que cuando llegó el novio no estaban preparadas. Que cuando el Señor venga te encuentre orando, te encuentre leyendo la palabra, te encuentre trabajando en la iglesia, te encuentre enfocado en las cosas de Dios, pero que también te encuentre siendo responsable con tus deberes, con tus quehaceres, con todo lo que tenemos que hacer, ya sea en el rol de esposo, de esposa, de hijo, de hija. ¿Por qué no hablas con el Señor en esta mañana? ¿Y por qué no haces compromisos con el Señor en esta mañana? Comprométete, no conmigo. Dígale: Señor, yo me voy a comprometer, voy a trabajar para ti, voy a sacar horas de todas mis ocupaciones, voy a sacar unas horas para regalarlas a la iglesia, a tu iglesia, para evangelizar, para discipular. Voy a comprometerme para estudiar en la iglesia, para ser un ministro, una ministra, estar en un ministerio, porque la iglesia me necesita, tú me necesitas. ¿Por qué no le pides perdón al Señor en esta mañana? Porque a veces estás viviendo como en la época de Noé, desentendido de las cosas. Comes, trabajas, duermes, como que si la vida fuera solo eso. Estás planeando muchas cosas, pero no tiene nada que ver con el reino de Dios. Matrimonio, hijos, comprar casas o carros, qué sé yo. ¿Por qué no te enfocas en las cosas de Dios? Amigo, amiga que nos visitas por primera vez en esta mañana, yo no sé de dónde vengas, no conozco tu trasfondo espiritual, pero lo único que sí sé es que aquí no estás por casualidad. Dios te trajo en esta mañana. ¿Por qué no haces un compromiso con Dios en esta mañana? ¿Por qué no le entregas la vida a Jesucristo? Si ya se la entregaste, ¿por qué no renuevas tu compromiso con Dios en esta mañana? Entrégate a Dios. Si no le has entregado la vida, dígale: yo escucho tu llamado, Jesús. Te reconozco como mi Salvador personal, como mi Señor, como mi Rey. Dígale: anota mi nombre en el libro de la vida, que cuando tú vengas por segunda vez, yo pueda estar ahí en tu reino. Señor, y ahora queremos cantar una oración como una aplicación a la enseñanza en esta mañana. Iglesia, adoremos al Señor. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a
gloria.